En el Océano Pacífico, 1200 kilómetros al sur del archipiélago japonés, existe una pequeña isla volcánica. Su nombre es Iwo Jima. Allí se libró una fiera batalla entre Japón y Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, y todavía pueden encontrarse los refugios subterráneos de los soldados japoneses. Febrero de 1945. 60.000 marines y 21.000 soldados de las fuerzas de defensa japonesas combatieron en la isla. Aunque los norteamericanos pretendían apoderarse de ella en solo 5 días, la resistencia japonesa fue extraordinariamente tenaz, y la batalla se prolongó más de un mes. Las bajas estadounidenses fueron las mayores desde el comienzo de la Guerra del Pacífico. 28.000 entre soldados heridos y muertos, y la guarnición japonesa fue eliminada casi en su totalidad. Pero finalmente, los norteamericanos lograron que su bandera ondease sobre un monte de la isla. Los soldados japoneses que combatieron sin suministros ni refuerzos sufrieron un duro final después de una larga y ardua batalla. Su angustiosa lucha conmovió al pueblo japonés, pues demostraba la entrega de sus soldados. Iwo Jima se convirtió en un símbolo de derrota honorable. Los soldados resistieron el hambre y la sed en sus refugios subterráneos, pero tras la gloria de la derrota honorable se ocultaba una terrible realidad. De los 21.000 combatientes japoneses, solo sobrevivieron 1.000. Nunca habría imaginado que sobrevivir y combatir fuese tan difícil. Estoy seguro de que, en el fondo, todos deseábamos morir rápidamente. No teníamos a dónde ir, ni ninguna esperanza de que fuesen a enviarnos ayuda. La situación era desesperada. Cuando una persona que está a punto de morir se aferra a ti, no sabes cómo reaccionar. No hay absolutamente nada que puedas hacer para reconfortarles o ayudarles. Lo único que pides es que su sufrimiento termine lo antes posible. Las emanaciones de azufre y calor de las entrañas de la isla volvían la zona inhabitable. ¿Por qué terribles experiencias pasaron los supervivientes? Conozcamos la realidad de la batalla de Iwo Jima. La isla de la muerte. Washington, capital de Estados Unidos. Todos los veranos se celebra un desfile frente al monumento de Iwo Jima, erigido en honor a los marines que participaron en la batalla. La batalla de Iwo Jima, una batalla histórica y fatídica que se desarrolló durante la Segunda Guerra Mundial. 60 años después, el monumento se ha convertido en un símbolo patriótico para los Estados Unidos. En el Archivo Nacional de Estados Unidos se conservan unas 100.000 páginas sobre la batalla. Los documentos relatan hechos increíbles. Muchos de los soldados japoneses que supuestamente habían muerto en marzo estaban todavía vivos en mayo. Perecían cientos de ellos por semanas. Unos 1.000 resistieron hasta el funesto final y fueron capturados apenas con vida. Estos son los informes de los interrogatorios.
De acuerdo con sus declaraciones, a los soldados se les había ordenado que continuaran luchando hasta el último hombre. Obligados a no rendirse, no tenían más salida que la muerte. Esta orden excedía ampliamente el heroísmo y una muerte honorable. Muchos de los supervivientes de aquella batalla han permanecido en silencio sin relatar sus experiencias bélicas. Kei Kanai, de 83 años, fue uno de los que resistieron hasta el final. Pero después de tanto tiempo, quedan muy pocos hombres que puedan contarnos lo que allí ocurrió. Cuando se llega a los 80, disminuye mucho la capacidad física. El señor Kanai lleva 60 años realizando este ritual en honor de sus compañeros que murieron en Iwo Jima. Todas las mañanas hace una ofrenda de agua fresca ante un pequeño altar dedicado a los caídos. Antes de morir, sus camaradas suplicaban un poco de agua. El señor Kanai perdió a sus 23 hombres en la isla. Escondido en un refugio y al borde de la inanición, acabó siendo apresado cuando salió de su cueva. Esta es una lista de los camaradas y superiores que perdió en el combate. Entre ellos se encontraba uno a quien nunca podrá olvidar. Se llamaba Kaoru Yagi y quedó atrapado entre rocas desprendidas. Le estuve pidiendo que no se rindiera. Le dije que encontraríamos la forma de salir de allí, pero él sabía que no había ninguna esperanza. Me suplicó que sacase mi arma y le pegase un tiro en la cabeza. Siempre habíamos estado juntos. ¿Cómo podría hacerle algo así? No, un ser humano no puede hacer una cosa tan terrible. Yagi se suicidó con granadas de mano. La explosión abrió un agujero en la entrada que estaba bloqueada. La muerte de uno de sus hombres permitió que Kanai saliera de allí. Hasta hoy no ha dejado de preguntarse por qué fue precisamente él quien tuvo una segunda oportunidad. Hemos podido entrevistar a otro superviviente de la batalla de Iwo Jima. Se trata de Harunori Okoshi. En aquellos días tenía 17 años y en julio de 1944 fue destinado a la base aérea de Iwo Jima como soldado de aviación. A veces me despierto a las 2 de la madrugada y no puedo volver a dormirme. De pronto me vienen recuerdos que me hacen llorar. Siempre me pasa por la noche, porque fue por la noche cuando ocurrió todo aquello. El señor Okoshi ha estado visitando lugares santos por todo el país para rendir homenaje a sus camaradas. Durante años ha luchado contra el dilema de si hablar o no acerca de sus recuerdos de guerra. Si pudiera decirle a la gente lo que ocurrió en Iwo Jima, ha pasado ya más de medio siglo.
Pero si no hablo de ello, la gente creerá que nuestros soldados perecieron a mitad de camino. Y yo quiero que todo el mundo sepa lo mucho que nuestros soldados padecieron en la batalla en la que murieron. Iwo Jima pesa mucho en la mente y en el espíritu de los supervivientes. ¿Qué ocurrió realmente en el último año de la Segunda Guerra Mundial? En 1968, los Estados Unidos devolvieron Iwo Jima a Japón. Desde entonces, sus fuerzas de autodefensa han permanecido en la isla, cuya entrada se encuentra estrictamente controlada. Todavía quedan algunos centenares de las cuevas que sirvieron como refugios. Debido al calor y a los gases del interior, los restos de más de 10.000 soldados aún permanecen sin ser encontrados. Esta es una de las cuevas donde se ocultaba el comandante de la guarnición. Las grutas fueron excavadas a mano. Estos corredores son tan pequeños que hay que agacharse para pasar. La temperatura alcanza los 40 grados. Aquí dentro, 20.000 japoneses aguardaban la llegada de los soldados norteamericanos. Todo fue construido bajo tierra, desde la cueva del comandante hasta el búnker de los carros de combate y el hospital de campo. Los refugios tienen una longitud total de 18 kilómetros. Se empleó la estrategia sin precedentes de fortificar toda la isla para prolongar la guerra, lo que condujo a una larga y despiadada batalla. El comandante en jefe de la isla, el teniente general Tadamachi Kuribayashi, recibió posteriormente grandes honores. Su deber era resistir en Iwo Jima hasta el último hombre para proteger su patria. En junio de 1944, cuando comenzaron los preparativos para la defensa de Iwo Jima, las tropas de Saipan y Guam ya habían sido derrotadas. Los americanos instalaron bases allí para que los bombarderos B-29 pudieran atacar la isla principal. Iwo Jima estaba situada a la mitad del camino y era el siguiente objetivo para establecer una estratégica base aérea. Este es un insólito reportaje de la guarnición de Iwo Jima. Unos 20.000 soldados del ejército y de la marina fueron enviados a esta solitaria isla sin agua potable. Al final de la guerra se reclutaron muchos hombres. Algunos eran mayores, de entre 30 o 40 años, y otros demasiado jóvenes, de 16 o 17 años. La mayoría casi no tuvo tiempo de aprender a disparar un fusil. Este documento contiene las reglas para formar a los soldados en el combate. En ellas se les impone la obligación de seguir luchando hasta el último hombre y de impedir ser capturados a cualquier precio. Y además se prohibía el suicidio y las cargas suicidas. Iwo Jima iba a convertirse en un campo de batalla del que no podrían escapar. En Saipan, Tinian y Guam, nuestros soldados podían retirarse y planificar operaciones conjuntas si sus posiciones eran atacadas. Sin embargo, en Iwo Jima se les obligaba a que defendieran el puesto a cualquier precio. De todas formas, no podíamos retirarnos. La isla era tan pequeña que enseguida dábamos con el mar. Por eso nos ordenaron que no abandonáramos nuestra posición.
El teniente general Kuribayashi dijo que podríamos ganar si cada soldado mataba a 10 norteamericanos. ...16 de febrero de 1945... La isla fue bombardeada por la aviación y la artillería durante 3 días y 3 noches. Lanzaron 700 toneladas de bombas y 5.000 toneladas de proyectiles de artillería. Bajo tierra, los soldados japoneses resistían calladamente unos ataques que cambiarían incluso el paisaje de la isla. No hay nada que se parezca a aquel ruido ensordecedor. Era tan fuerte que creías que los tímpanos te estallaban y que te ibas a volver loco. Cuando escuchábamos que se acercaban los bombarderos norteamericanos, a algunos les entraba el pánico. Les temblaba todo el cuerpo. Intentábamos calmarlos, pero sin éxito. No dejaban de temblar. Pasamos mucho tiempo sin salir al exterior. Por la noche o salíamos a luchar o permanecíamos en las cuevas. Ocupamos los refugios cuando llegó el enemigo, pero llevábamos defendiendo nuestras posiciones desde mucho antes. Los soldados norteamericanos desembarcaron en Iwo Jima en la mañana del 19 de febrero. Divididos en 2 secciones, empezaron a atacar hacia el norte y hacia el sur de la isla. Los japoneses, que habían soportado bajo tierra la dura acometida, pasaron al contraataque, sembrando la confusión entre las tropas norteamericanas. Los estadounidenses pretendían tomar Iwo Jima en 5 días, pero los marines, que hasta la fecha habían cosechado numerosas victorias, se enfrentaban ahora a una durísima batalla. Peter Banavech fue sargento de la 4ª División de los Marines. Enseguida advirtieron que aquellas tropas japonesas eran diferentes de las que habían encontrado anteriormente. Yo estaba convencido de que atacarían por la noche. Los ataques Banzai solían ser nocturnos. Queríamos que vinieran porque nuestras posiciones eran formidables y ellos tendrían que cruzar la carretera, lo que habría sido un suicidio. Por suerte para ellos no actuaron así, sino que demoraron el ataque una y otra vez. Al Perry sirvió también en la 4ª División de Marines. Nunca había luchado contra un enemigo que se ocultara bajo tierra. Fue justo cuando nos incorporaron a un grupo completo. Muchos de sus camaradas murieron en la batalla. Algunos nunca volvieron. Este no regresó jamás. Este otro perdió una pierna. Este tampoco regresó. Por la mañana, al despertar, nos encontrábamos marines muertos por todas partes. Estábamos dentro de cráteres de bombas. No podíamos saber de dónde salían los japoneses, pero suponíamos que iban de una cueva a otra. No se nos ocurría dónde podían estar. Si sospechábamos que estaban en una cueva, lanzábamos una granada y si había alguien, respondía disparándonos. La verdad es que todo esto resultaba muy frustrante. En plena batalla, los muertos entre los marines ya excedían los 4.000. Esa cifra era la mitad de los soldados que habían perecido hasta el momento en toda la Guerra del Pacífico. Los Estados Unidos sufrieron un duro golpe. El resto de sus tropas estaban a la espera mientras centraban sus esfuerzos en Iwo Jima. Los americanos utilizaron sus armas más potentes en esa isla. Una particularmente temible era el lanzallamas. Cuando descubrían la entrada de una caverna ocupada por japoneses, los incendiaban. Las tropas japonesas no recibieron suministros y fueron perdiendo todas sus posiciones.
A las 2 semanas del desembarco, los norteamericanos se acercaban a la posición del señor Kanai en el norte y a la posición Tamanayama, donde estaba el señor Okoshi. A los que murieron en las cuevas los llevaron a otras más pequeñas. Pasaron de unos agujeros grandes a otros menores. Morían muchos hombres todos los días. Ya no nos quedaba ninguna esperanza de sobrevivir, y llegó un momento en el que empezamos a pensar que, ya que íbamos a morir, de todas maneras, mejor que fuera de un tiro para evitarnos el sufrimiento. Combatir hasta el final resultaba agonizante. El cuartel general del ejército japonés se limitaba a contemplar cómo se deterioraba la situación. Paradójicamente, antes de que las tropas americanas desembarcaran, se había tomado una decisión. Previendo que no podían enviar suministros, se aceptaba que Iwo Jima cayera en manos del enemigo. Iwo Jima iba a ser entregada como un sacrificio. El plan era centrarse en la defensa de Okinawa y de las principales ciudades. Al público japonés se le mostraban reportajes realizados con anterioridad y se les convencía de que la guarnición de Iwo Jima se batía con heroísmo. Ni los civiles ni los soldados sabían que los habían abandonado a sus propios recursos. Para confortar a los ciudadanos japoneses, proyectaban imágenes de las tropas combatiendo a pesar de sus reducidas fuerzas, y lo atribuían a su espíritu heroico. Iwo Jima es ahora un antiguo campo de batalla abandonado. Uno de los combatientes logró sobrevivir al miedo. Satoru Omagari, de 84 años de edad, fue subteniente mecánico de la Fuerza Aérea de la Marina Imperial Japonesa. Dirigía un grupo de 120 hombres. El señor Omagari fue testigo de cómo se venía abajo la organización militar. 7 de marzo. Omagari recibe una orden del oficial al mando de la posición Tamanayama. Se le ordena atravesar el territorio ocupado por los norteamericanos y reconquistar el monte Suribashi. No entendía lo que estaba ocurriendo. Al principio nos prohibieron movernos y ahora nos ordenaban organizar un asalto en toda regla. No teníamos experiencia en eso ni sabíamos cómo hacerlo. Pero debíamos cumplir las órdenes y enfrentarnos a nuestro destino. La orden que había dado el teniente general Kuribayashi era defender la posición hasta la muerte. Pero la munición se acababa, y los daños provocados por los lanzallamas y la exigencia de permanecer en las cuevas sobrepasaba lo imaginable. Si iban a morir, los soldados preferían que ocurriera cargando contra el enemigo. No teníamos esperanzas. Tuvimos que decirles a los más débiles que no podíamos hacernos cargo de ellos. Les explicamos cómo llegar al monte Suribashi, aunque sabíamos que no lograrían alcanzarlo. Probablemente morirían en el camino. Entonces, por primera vez, comprendí lo que significaba un ataque a gran escala. Cuando les dijimos a los hombres que salieran con sus fusiles, nadie se movió. No podían hacerlo. Había tantos cadáveres apilados en la entrada de la cueva que no se podía salir.
y tuvimos que empujarlos desde atrás. Salir suponía enfrentarse a una guerra sin coordinación. Ya no pertenecíamos a un grupo regular. Según salían de sus refugios subterráneos, los soldados japoneses eran ametrallados por los americanos. De acuerdo con los registros de los marines, murieron unos 800 japoneses en la posición Tamanayama. Con la pérdida de su base defensiva, los japoneses no tenían alternativa. Los que no tenían dónde huir y habían perdido a sus camaradas se vieron forzados a enfrentarse en una terrible guerra de guerrillas. Sabíamos que nos matarían en cuanto saliera el sol. Así que durante el día permanecíamos escondidos debajo de los cadáveres y nos quedábamos muy quietos, con algo de bonito seco en la boca. Algunas veces a los que se habían escondido en terreno plano les pasaban los tanques por encima y les escuchabas gritar de dolor. Pero si te movías un poco, te clavaban una bayoneta o te pegaban un tiro. Nos escondíamos debajo de los cadáveres y esperábamos a que pasaran los tanques. Teníamos que luchar incluso después de muertos. Así fue la guerra que yo conocí. Muchas veces teníamos que fingir que estábamos muertos, pero la guerra continuaba, incluso para un soldado caído. Aunque solo se muere una vez, parecía que después tuvieras que seguir combatiendo. El teniente general Kuribayashi acabó perdiendo el contacto con sus soldados y decidió abandonar su posición. El 17 de marzo envió un telegrama al cuartel general del ejército imperial japonés. En este telegrama, que sería el último, expresaba su pesar por tener que combatir con una fuerza tan deficiente y se lamentaba por sus hombres que hubieron de pelear con las manos desnudas. Sin embargo, el cuartel general del ejército no hizo ninguna alusión al respecto antes de anunciar que Iwo Jima se había perdido. En lugar de mencionar las quejas, hablaron de heroísmo y ataque a gran escala, lo que evocaba un gran combate épico. La honorable derrota de la guarnición de Iwo Jima serviría de ejemplo para todos los ciudadanos. Japón debía proseguir con una batalla decisiva en su isla principal y en Okinawa, promoviendo la movilización nacional. Estas escenas fueron recogidas por soldados estadounidenses 5 días después del anuncio del cuartel general japonés. Aparecen soldados del teniente general Kuribayashi tras atacar el campamento enemigo y ser diezmados. El trágico final de aquellos soldados nunca fue comunicado al pueblo japonés. Después de la batalla de Iwo Jima, en Estados Unidos surgió una pregunta. ¿Cómo debían tratar a un país que renunciaba a rendirse y optaba por una desesperada lucha terrestre? Para minimizar las pérdidas norteamericanas, decidieron intensificar los ataques aéreos.
La pista aérea tomada en Iwo Jima serviría como base para los bombarderos B-29. Los ataques sobre las islas japonesas se intensificaron a partir de entonces. Los norteamericanos respondieron a la resistencia japonesa lanzando una desmesurada cantidad de bombas sobre sus ciudades. A la sombra de la honorable derrota de Iwo Jima, la guerra estaba entrando en su última fase. Los soldados japoneses lucharon en Iwo Jima a vida o muerte durante cerca de un mes. Incluso se dijo que tras perder al comandante en jefe, varios miles de soldados continuaron ocultándose en las cuevas de la isla. Aquí comenzaba la nueva pesadilla para los supervivientes. En nombre de la honorable derrota, ¿se puede seguir ocultando la terrible verdad sobre Iwo Jima? Uno de los supervivientes ha vivido luchando con ese dilema. Se trata de Tsurugi Akikusa, corresponsal de guerra en aquella época. Actualmente trabaja vigilando edificios, pero confiesa que los recuerdos de la guerra siguen atormentándole. Había crueldad, incluso entre los soldados japoneses. Allí abajo sucedieron cosas que nunca podría contarles a los familiares de los supervivientes. El señor Akikusa ha pensado en escribir sus memorias para dar a conocer lo que presenció en Iwo Jima. Las notas que escribió justo después de la guerra ofrecen descripciones minuciosas de la crueldad de un conflicto que parecía no tener fin. Con el pretexto de la honorable derrota, tal vez los sentimientos de sus compañeros jamás sean conocidos por nadie, pero él no estaba dispuesto a tolerarlo. No creo que pudiera permitirlo. Si después de todo aquello no recibimos ningún reconocimiento, puede que reconocimiento no sea la palabra adecuada, pero si la gente niega todo lo que ocurrió o lo ignoran, me pregunto entonces, ¿de qué sirvieron nuestros sufrimientos? ¿No valieron para nada? El señor Akikusa sufrió varias heridas en su mano derecha y en el pie izquierdo, y se refugió en el escondite subterráneo de Tamanayama. Más tarde, los soldados americanos grabaron la entrada a la cueva. Aquí estaba el cuartel general del Grupo Aeronaval de Nampo Shoto, que fue escenario de una horrible tragedia. Los soldados acudieron al cuartel general en busca de agua y alimentos. Sin embargo, muy pronto se quedaron sin víveres. Calor asfixiante. Cuerpos putrefactos. Los supervivientes pasaban los días bebiendo agua con tierra y comían gusanos para calmar el hambre. Las heridas del señor Akikusa empeoraron, e incapaz de moverse, hubo de enfrentarse al pánico de una próxima muerte. ¿Saben qué hicimos?
Los corresponsales pudimos subsistir quemando el libro de claves y comiendo los restos carbonizados para proseguir con el ataque a gran escala. ¿Carbonizados? ¿Se comieron las cenizas? Llorábamos mucho. Cuando recuerdo aquellos tiempos, no teníamos nada que comer. ¿Se comieron los restos carbonizados? Sí, nos los comimos. No teníamos otra cosa. Todos los que estábamos allí habíamos pasado una semana o 10 días, quizás 20, sin comer ni beber nada. Parecía una prueba de supervivencia. De hecho, lo fue. Pero yo no quería que todo acabara allí, porque pensé que si moría, entonces, ¿quién contaría lo ocurrido? Y por eso traté de resistir y de hallar el modo de sobrevivir. Los americanos sabían que aún quedaban muchos soldados japoneses escondidos bajo tierra e iniciaron una gran operación de búsqueda. Este documento contiene información detallada minuto a minuto de aquella operación. Se emplearon todos los métodos imaginables para que los japoneses salieran de sus cuevas. En primer lugar, utilizaron altavoces para instarles a que se rindieran. Sin embargo, los soldados japoneses no respondieron. Gerald Cruz, que tomó parte en la operación de búsqueda, no comprende el motivo por el que no querían rendirse. Desde luego, casi había que admirar su valor y la lealtad que mostraron hacia su país. Pero también debo decir que me parece absurdo. No encuentro lógico que prefiriesen resistir en lugar de entregarse y conservar la vida. Les prometimos que no les haríamos daño ni les mataríamos. Si salían, tendrían la oportunidad de seguir vivos, salir de la isla y regresar a Japón. Me sigo preguntando qué era lo que les pasaba por la cabeza. Los japoneses contuvieron el aliento y resistieron. Les estaba totalmente prohibido rendirse. Aunque hubiéramos salido, no habríamos ganado más que unos pocos días más de vida antes de morir. Así es como nos educaron, de modo que no había nada que hacer. Y si no íbamos a regresar vivos a casa, al menos queríamos permanecer juntos hasta que la muerte llegara por sí misma. Habíamos perdido todas las esperanzas. Algunos japoneses se rindieron. Desgraciadamente, los soldados norteamericanos hubieron de presenciar situaciones terribles. Un soldado con el uniforme hecho jirones. Me parece que se trataba de un soldado raso. Caminó unos 5 metros fuera de la entrada. De repente apareció un oficial japonés muy elegante y bien afeitado, con el uniforme recién planchado. Entonces él sacó una pistola y disparó al soldado y le alcanzó en el hombro. El miedo a que los mataran si se rendían fue lo que retuvo a los soldados como el señor Okoshi bajo tierra. Si te hacían prisionero, te tachaban de traidor y escribían tu nombre en rojo en el registro familiar. Eso era lo que nos decían. Una vez un soldado regresó a la cueva con chocolate y comida. Nos dijo que los norteamericanos le habían tratado bien y trató de convencernos para que saliéramos. Pero ni podíamos ni queríamos.
Al soldado le dispararon por la espalda porque le consideraron un traidor. Era alguien despreciable. Se las arregló para arrastrarse afuera, pero no se encontró su cuerpo. Marzo, abril, mayo. La lucha por la supervivencia continuó durante meses en las cuevas del Grupo Aeronaval de Nampo. La caverna estaba cada vez más llena de soldados cuyos refugios habían sido incinerados. Akira Takeuchi, alférez de la Marina, era uno de aquellos hombres. En la angustiosa oscuridad subterránea surgieron conflictos entre los mismos japoneses. Éramos unos 150 y aproximadamente la mitad estaban heridos. La mayor parte de ellos estaban tumbados en el suelo, con las manos y las piernas vendados. Algunos tenían la cara hinchada por las quemaduras de los lanzallamas y gritaban de dolor. Formábamos grupos de 3 soldados armados con lanzas de bambú y granadas y obligábamos a los heridos a marcharse para no regresar. Era muy cruel. ¿Por qué lo hacíamos? Para reducir el número de bocas que alimentar. ¿Era por la comida? Sí, había muy pocos alimentos. El hambre y la sed se cobraron sus víctimas, pero seguían sin poder librarse de sus obligaciones. Sin esperanza de salvación, la guerra los había deshumanizado. Ya no éramos seres humanos, sino una jauría de perros. Cuando moría un compañero, en lugar de lamentarlo, esperábamos que tuviera algo que nos pudiera servir. Habíamos dejado de tratarnos como personas. Normalmente, cuando se está al lado de un moribundo, se le ofrece agua para aliviar sus dolores. Así se comportaría cualquier ser humano, pero a nosotros eso ya no se nos pasaba por la cabeza, no solo a mí, sino a todos los demás. Llegamos a un punto en el que habríamos matado por agua. 7 de mayo. Finalmente, los norteamericanos lanzaron un ataque a gran escala contra la cueva del Grupo Aeronaval Nampo. Para obligarles a rendirse, les lanzaron bombas de humo. Estaban decididos a apresar a todos los soldados japoneses. Los estadounidenses comenzaron a perder la paciencia ante la ineficacia de sus métodos y terminaron por lanzar explosivos a través de las entradas. Los japoneses quedaron enterrados vivos. Sin embargo, algunos lograron penetrar aún más en el interior de las cuevas y sobrevivieron. Pero los ataques se intensificaron. Desde el principio, a los soldados se nos enseña a cumplir órdenes. En otras palabras, no podemos dirigirnos a nuestro general y decirle, no quiero hacer esto, o ¿qué va a hacer conmigo si no le obedezco? ¿Va a mandarme de vuelta a casa? Puede parecer terrible el modo en que actuamos, pero no teníamos otra opción. Pero si quiere mi opinión, yo habría culpado a los gobernantes japoneses por su política sobre cómo combatir y la prohibición de rendirse en una guerra. Me parece una política desastrosa. Era una política que se transmitía por toda la cadena de mando. 14 de mayo, 11 de la mañana. Los americanos deciden proseguir con su táctica de últimos recursos.
recogieron agua marina y la vertieron en el interior de las cuevas. La habían mezclado con una enorme cantidad de gasolina. Arrojaron una granada o algo así. Primero se produjo una explosión y luego comenzó a extenderse un gran fuego. Enseguida nos vimos rodeados por un mar de llamas. El agua estaba ardiendo. A muchos se les levantaba la piel y les colgaba a jirones del cuerpo, como si fueran algas. 5, 6 o 7 personas permanecían con vida, incluso con la piel colgándoles del cuerpo. Decían que querían suicidarse y les dimos granadas de mano, una para cada 2, porque no podíamos gastar una por persona. Pero las granadas no estallaron debido a la humedad, así que les dimos una pistola para que se pegaran un tiro. Creíamos que era mejor morir sufriendo lo menos posible. No había forma de curarlos, principalmente porque no teníamos medicinas. Toda la parte superior de sus cuerpos estaba quemada. Los demás soldados empezaron a proponer que los disparásemos con las ametralladoras. Habíamos alcanzado el límite de nuestra resistencia. Habíamos perdido la capacidad de pensar de un modo racional. Después de aquel incendio, fuimos presa del pánico. Era imposible pensar. ...17 de mayo. Según los informes norteamericanos, los últimos soldados enemigos habían sido eliminados. Se hicieron 63 prisioneros y murieron 20 japoneses. Todos los soldados capturados sufrían una grave malnutrición y falta de oxígeno. Además, estaban muy desorientados. El señor Okoshi, que entonces tenía 17 años, salió de la cueva. Fue herido en una pierna por un soldado estadounidense y perdió el conocimiento. Al señor Akikusa, herido en la mano y en la pierna, lo hallaron flotando en el agua, inconsciente. El horrible estado de las cuevas dejó a los americanos sobrecogidos. ¿Cómo podían haber resistido tanto? La que parecía una honorable batalla se había convertido en una lucha extrema. No creo que nadie ganara aquella guerra. Cuando recuerdo aquellos días, me resulta ridículo que peleáramos unos contra otros. Lo que vi cuando entré en aquellas cuevas fue algo terrible. En una de ellas había un lugar para los heridos en donde habían dispuesto camillas y camas, cosas de ese tipo. Si yo hubiera tenido que vivir allí dentro, me habría parecido un infierno. Pienso en cómo vivieron y murieron aquellas personas y me parece espantoso. Creo que hablar de ellos es rendir un homenaje a los que murieron. No puedo evitarlo. Cuando empiezo no puedo parar.
Recuerdo muy bien todo lo que pasó durante la guerra, pero me olvido fácilmente de lo que ocurrió ayer. Probablemente se deba a la edad. Sin embargo, nunca olvido mis experiencias de guerra y creo que voy a seguir recordándolas el resto de mi vida. Iwo Jima, 2006. Todos los años, los familiares de las víctimas de la guerra celebran un funeral. La guarnición de Iwo Jima estaba compuesta por 21.000 hombres. En aquella pequeña isla, sin posibilidad de rendirse o suicidarse, la mayoría de los soldados padecieron mucho dolor antes de morir. En la actualidad, todavía hay más de 10.000 cuerpos que no han sido encontrados. Tan solo es uno, pero estoy deseando verlo florecer. ¿Para qué sirvió aquella batalla? ¿Cómo podrían los supervivientes desagraviar a los que murieron? Como superviviente de Iwo Jima, el señor Akikusa aprovecha la ocasión para replantearse la cuestión. ¿Tuvieron algún sentido sus muertes? Lo dudo. Pero resultaría muy duro pensar que todas aquellas muertes no tuvieran algún significado. Sería demasiado cruel y una falta de respeto hacia sus familias. Si me preguntasen a mí, no sabría qué decir. Respondería que es algo muy difícil de explicar. Creo que lo único que puedo alegar es: hice las cosas lo mejor que pude. Perdonadme. Fue lo único que pude hacer. Los soldados de Iwo Jima que sobrevivieron a aquella terrible batalla han permanecido en silencio desde que acabó la guerra. Estas han sido las voces de los supervivientes que conocen la verdad y pueden dar testimonio de la crueldad de la guerra.